El segundo problema que genera la paginación es el problema de desempeño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos accediendo a nivel del sistema de paginación, en nuestro sistema de cómputo, vamos a tener lo siguiente. Y lo voy a mostrar con esta gráfica, con esta. Cuando, por ejemplo, la CPU quiere desarrollar un acceso a memoria, digamos LW, al registro S0, la posición de memoria 15K, ¿cierto? Viene el sistema y entonces digamos que va a hacer esta referencia al valor 15K. Entonces acá coloca la dirección que necesita, Para poder entonces acceder a donde se encuentra esa referencia de memoria, ¿sí? a tener el valor X, por ejemplo, el sistema tiene que ir a leer la tabla de página. Pero la tabla de página, ¿dónde se encuentra? Se encuentra también en la memoria física. Entonces, por cada acceso que vamos a hacer a memoria, el sistema va a hacer un acceso a tabla de página y luego el acceso para obtener el valor que requiere, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si un acceso a memoria se demora, por ejemplo, 100 nanosegundos, cuando yo implemento un sistema de paginación, cada acceso a memoria va a tener 200 nanosegundos, más o menos. ¿Por qué? Porque ya para poder obtener el dato que estaba necesitando, ya requiero dos accesos a memoria. Uno a la tabla de página y uno al dato que necesito realmente. ¿Sí? Entonces, el tiempo de acceso efectivo a memoria se duplica debido a un sistema de paginación. ¿Por qué? Porque si el sistema no tuviera paginación, por ejemplo, si el sistema no implementara este mecanismo de asignación de memoria, sino que la CPU accede directamente a la memoria principal por el dato que requiere, ¿sí? Entonces el sistema obtendría el valor en un solo... Bueno, entonces se duplica el acceso a la memoria, ¿sí? Entonces se duplica el acceso a la memoria y al duplicarse el acceso a la memoria, pues lo que nosotros estamos haciendo es que por cada referencia a la memoria se requiere una referencia extra, que es a la tabla de página, y esa referencia extra entonces es un costo a nivel de tiempo. Entonces el sistema va a disminuir su desempeño porque va a tener entonces, va a demorarse más en acceder a la memoria, ¿cierto? Eso es lo que efectivamente está sucediendo. Resumen, paginación es mejor que segmentación. ¿Por qué? Porque ya no tenemos fragmentación externa. O sea, la fragmentación externa que existe en segmentación ya no existe en paginación. Entonces eso nos dice que paginación es mejor. Ahora, paginación requiere otro hardware diferente, que es el hardware que vimos. Específicamente necesitamos lo que es la asistencia de la tabla de página gestionada por el sistema operativo. Al tener la tabla de página, entonces surgen dos problemas. Primer problema, la tabla de página ocupa mucho espacio. Que puede ser un espacio gigante, ¿cierto? O sea, un espacio grande. Entonces es un problema. El segundo problema que tenemos es que, como tenemos que acceder a la tabla de página por cada referencia, vamos a tener un peor desempeño. ¿Desempeño en términos de qué? Que me voy a demorar más tiempo para acceder a la memoria. Entonces, eso es lo que sucede en el sistema de paginación. Ahora, la forma como funciona el sistema de traducción de direcciones de paginación, pues ya lo habíamos analizado y lo analizamos por acá, ¿cierto? Básicamente es este mecanismo que está acá estipulado, un mecanismo realmente sencillo, ¿cierto? Algo que se me había olvidado decirles, es sencillo siempre y cuando el tamaño que usted defina para la página sea una potencia de 2, ¿cierto? El tamaño de la página siempre debe ser una potencia de 2. ¿Y por qué debe ser una potencia de 2? Porque de este modo yo puedo dividir el espacio
o la dirección pues lógica en dos campos totalmente independientes. Si no, por ejemplo, si el tamaño de la página fuera, por ejemplo, que no fuera un potencia de 2, sino que digamos que, digo que el tamaño de la página es 6, logaritmo en base de 2 de 6, ya no me da un número entero, sino que me da un número en punto flotante, ¿cierto? Un número racional, y ese número, entonces, ¿cómo hago para dividir, por ejemplo, no sé, cómo hago para coger 2.3 bytes, ¿cierto? No es posible, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros tenemos 2.5 bytes, como lo dice Andrés. Nosotros tenemos que escoger el tamaño de la página como una potencia de 2 y siempre lo vamos a ver que todos los sistemas pues, actuales, los tamaños de la página son potencia de 2. Si partimos de ese hecho que el tamaño de la página es una potencia de 2, pues entonces el mecanismo de traducción es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es dividir unos bytes para un lado, otros bytes para otro, ¿cierto? Finalmente, el libro muestra un algoritmo de cómo se hace, pero es que esto no se hace algorítmicamente, sino que esto se hace a nivel de hardware. ¿Y usted cómo divide una dirección? O sea, ¿qué es una dirección? Son unas líneas conductoras. Entonces usted coge unas líneas y las lleva para un lado y otras líneas y las lleva para otro lado, y eso es la división de una dirección, ¿cierto? O sea, ¿esto qué es? Un bus de direcciones, ¿sí? Y un bus de direcciones son unos conductores. Entonces usted lleva unos conductores para un lado, unos conductores para el otro, y ya hizo una división de la dirección de memoria, lo cual a nivel de hardware es supremamente sencillo. Entonces ese es el gran éxito, pues, también de la simplicidad.